buenas noches. Nos encontramos en el programa En la Línea con mi compañero Raúl Sánchez Carrillo. Buenas noches. Y su servidor Félix Fuentes. Raúl, hola. ¿Cómo hemos estado? Bien, muchas gracias. ¿Cómo está la situación ahora en el país? Fíjate ¿Peor, que regular o cómo la ves? yo siento que tenemos un país en donde los asuntos prioritarios son que si se produce fentanilo o no, que si la inseguridad que está tremenda también, que si ahora el peso se ha depreciado porque quebraron 2 bancos de Estados Unidos también. Pero un tema que también está ahora sí que sobre la mesa es la migración incesante, que de nadie se escucha un comentario, me refiero al gobierno y sobre todo a la Cancillería, pero ya es un río humano que mezclan como si fueran afluentes de todos los países del mundo, Félix. Efectivamente. Ya no es el fentanilo lo que nos estaba preocupando nada más. Los problemas se multiplican uno tras otro, tras otro, tras otro, como lo dice Raúl. Que si el fentanilo, que si la pobreza, que si la inseguridad y tantos males que se nos han abatido sobre la República, que, dicho sea de paso, la República de México enfrenta graves problemas, sobre todo por el desempleo, la falta de trabajo en muchas poblaciones del país, por la inseguridad. ¿Cómo es posible que, como sucedió en Guanajuato, de un jalón matan a 5 o 6 mujeres y el país se queda como si no hubiera sucedido nada? Y al día siguiente otra muerte aquí, otra muerte allá y otra muerte allá. ¿Qué nos pasa, Raúl? ¿Cuál es el odio contra las mujeres o por qué se vino esta racha? Bueno, hay una situación en Guanajuato específicamente, en donde tenemos, por ejemplo, que en lo que va del año, estamos apenas terminando marzo, 152 mujeres en Guanajuato, en una situación o en otra. Las últimas 6 aparecieron el pasado jueves. Fíjense el dato. 152 mujeres muertas, asesinadas, pues, nada más en Guanajuato. Bueno, pues, ¿qué le pasa a los paisanos de Guanajuato? ¿Qué está sucediendo? Que sufren el embate de los grupos delincuenciales, brutales, dementes, diría yo, de Santa Rosa de Lima, que es una frontera en donde te tiene una violencia que ha escalado niveles de verdad, de antropofagia casi. Es decir, secuestran a 6 mujeres, las matan, y a la hermana de una de ellas, que fue a avisar al Ministerio Público, oiga, no aparece mi hermana y 5 amigas más, la matan también, la secuestran saliendo del Ministerio Público. Hay un fiscal ahí en Guanajuato que de verdad es tan opaca su actuación. No sale a decir más que tenemos algunas líneas de investigación de acuerdo al protocolo antes del hallazgo fatal. Pues tenemos indicios de que posiblemente ya no estén con vida esas mujeres. Eso de los indicios, pues ya. Y además la frase preferida de la autoridad es, pero ya abrimos una carpeta de investigación. Por favor. Por todos lados, esa es la frase clásica. Estamos investigando, estamos viendo aquí, estamos viendo delincuentes acá, delincuentes allá. Y la situación en México, no sé por qué motivos los varones o los delincuentes la han emprendido contra las mujeres. Nos dicen en algunos lados que esto se debe, entre otras cosas, a que el sexo femenino también se ha involucrado en la delincuencia. A mí me cuesta mucho trabajo creer eso, Raúl, de que haya tantas mujeres como se pretende hacernos creer
de que están metidas en los crímenes, en los asaltos, en los homicidios y etcétera, etcétera. Un solo dato, por ejemplo, perdón, un solo dato es el hecho de que quienes se presume las secuestran y las matan, lo hacen porque son eso, delincuentes y aparte tratantes de blancas. Y de alguna manera o de otra, no se puede pensar en que las mujeres, ese es un argumento tan débil, tan ofensivo, de que están involucrados en el crimen organizado. Bueno, pues entonces, secuestrados, jóvenes que se llevan de los pueblos o los municipios para meterlos al crimen, y ahora mujeres, bueno, pues vamos a tener entonces un ejército de enemigos mixto. Pues sí, efectivamente, como bien lo dice Raúl, antes se hablaba de los adultos delincuentes. Luego se empezó a decir que los jóvenes, un número infinito de jóvenes, se había relacionado también en la delincuencia y que los jóvenes también cometían asaltos, robos en la vía pública, homicidios y etcétera, etcétera. Bueno, decíamos, bueno, se trata de un fenómeno que por falta de trabajo, por falta de empleo, por falta de oportunidades para los menores de edad, decimos menores de edad de 18 años para abajo, pongamos por caso, no tienen trabajo, andan desesperados y como tienen que llevarles de comer algunos a su propia madre, a los hermanos menores, entonces se ven obligados a delinquir para encontrar el sustento diario. Eso llegamos a pensar de los jóvenes. Pero al poco tiempo, digamos hace unos 2 años, cuando mucho, las mujeres también. Ahora resulta que las mujeres ya también, muchas de ellas, traen puñal en mano para cometer asaltos y para cometer robos, Raúl. Esto no lo puedo yo creer, la verdad. Parece inaceptable que se esté recurriendo a ese argumento y también que se esté insultando a nuestras mujeres de esa manera. Observa cómo hay grupos de buscadoras en todo el país y las manifestaciones. O sea, antes decían, ya no me voy a callar, porque antes calladitas porque estaba muerta, calladita me veía más bonita. Pues no, ni una menos van ahora buscando las mujeres. Ahora, en el caso de la experiencia en la fuente policíaca, que son escuelas para quienes nos hemos dedicado a la comunicación, ¿por qué antes se aclaraban todos los crímenes en poco tiempo? ¿En qué consistía y por qué no hoy pasa igual? ¿Y qué tanto es de cierta la versión de que las mujeres, un número elevado de mujeres, delinque para poder también llevar el sustento a su casa, fundamentalmente para alimentar a sus hijos, que porque están abandonadas, separadas de los maridos, divorciadas, etcétera? Tantas mujeres puede haber solteras, o abandonadas, divorciadas o como sea, para cometer tantos delitos, no lo creo yo de esa manera. Yo también estoy en esa posición contigo, yo tampoco lo creo. Ahora bien, volviendo al tema de los inmigrantes, Félix, tenemos un problema, como lo mencionabas muy brevemente para cerrar el tema, de que se están quedando en todas las poblaciones fronterizas diciendo, no me voy de México, pase lo que pase. Raúl, se nos va el tiempo, pero nuestra siguiente entrega va a ser justamente lo de los migrantes, que ya es un problemón, y no nos referimos a los seres humanos en sí, sino al problemón de cómo el gobierno enfrenta y tiene que enfrentar a tanta gente que carece de trabajo, que carece de alimentos y que se le ha cerrado totalmente el brinco hacia los Estados Unidos porque los primos ya se cerraron como nunca en la frontera. Este será nuestro próximo programa y mientras tanto, muchas gracias, Raúl. Aquí estaremos en el siguiente. Que tengan ustedes muy buena noche. Buenas noches.